Estimados estudiantes, muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Bienvenidos sean a nuestra última cuarta videoconferencia del curso de Introducción a la Metodología de la Investigación. Eh, Quiero agradecer a todos la presencia y tomarse el tiempo para eh, participar en esta videoconferencia organizada por la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias a todos y también agradecer a la compañera Daniela Cerdas León también por ayudar a la mediación tecnológica y digital de esta presente videoconferencia. El día de hoy daremos por concluido nuestro periodo de ciclo de videoconferencias de este segundo cuatrimestre, en el cual denominamos este periodo y esta última videoconferencia como lo que es el diseño de un plan de investigación y aplicando los conocimientos adquiridos en la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy, por tanto, lo que vamos a hacer es proceder de la siguiente forma. Vamos a explicar algunas características propiamente de lo que es el diseño del proceso de investigación, una ampliación de los temas que ya habíamos abordado anteriormente relacionados con lo que era la elaboración de eh, los objetivos generales o específicos, una justificación y demás. En esta videoconferencia lo que vamos a hacer es pues retomar algunos de esos aspectos, explicando qué es la investigación, por supuesto, y el método y el trabajo de campo, así como también vamos a revisar algunos aspectos básicos relacionados a lo que son las líneas de investigación y demás, para después dar algunos ejemplos del desarrollo de nuestra temática, utilizando también ejemplos prácticos que se habían desarrollado en la videoconferencia anterior. Finalmente, pues, ejemplificando con este material audiovisual también producido por la Universidad Estatal a Distancia relacionado a lo que es la formulación de un estado de la cuestión, así como también la formulación de los objetivos y finalmente lo que nosotros llamamos la formulación y desarrollo de las hipótesis y las variables. Bien, entonces en este caso vamos a proceder con nuestra presentación. Eh, a los compañeros y compañeras presentes en nuestra videoconferencia, pueden por favor interactuar a través del chat y también activando su cámara y micrófono. La compañera Daniela estará también mediando algunas de sus preguntas. Están invitados, por supuesto, a participar y siempre se les pide, por favor, que no tengan miedo, siempre no se asusten, participen, que es muy importante y enriquecedor conocer lo que opinan los estudiantes en estos particulares. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra videoconferencia. Vamos a compartir una presentación PowerPoint que se ha preparado para el día de hoy. Con muchísimo gusto, Valentina, es un placer, ¿verdad?, estar aquí. Y por supuesto, cualquier otra consultita, con todo gusto, estamos para servirte. Entonces, empezaremos compartiendo esta pequeña presentación PowerPoint que se ha preparado para ustedes. Y a su vez, vamos a recapitular algunas cosas sobre lo que habíamos visto en nuestra última presentación anteriormente. Bien, entonces sobre este particular nos referimos a
el diseño de nuestro plan de investigación y también aplicando los conocimientos adquiridos en la Universidad Estatal a Distancia. Bien, buenas tardes a todas las personas que se están incorporando. Estamos empezando, así que no se preocupen. Nada más recapitulaba algunos aspectos que se hayan visto en nuestra tutoría anterior y hoy estamos nada más para profundizar estos aspectos tanto teóricos así como metodológicos. Si tienen por favor consultas, son bienvenidos a realizar todas las consultas a través del chat y también activando su micrófono. La compañera Daniela Cerdas León nos está ayudando a mediar con sus preguntas en esta videoconferencia. Bien, entonces nada más quisiera confirmar por alguno de los compañeros si se puede ver completamente la presentación, si no hay algún tipo de problema visual. Ok, todo muy bien. Gracias a Fabricio por la confirmación. Y entonces empezamos con algunos aspectos relacionados a nuestro curso y lo que llamamos pues la arquitectura de la investigación científica. Como la vez anterior que habíamos ejemplificado nuestra presentación como la construcción de un edificio, que es el edificio del conocimiento, ¿verdad? Que partíamos de nacimientos, de una base y demás, pues continuaremos con esa misma dinámica, ¿verdad? Conceptual, pero a través de lo que son la recolección de datos cualitativos, datos cuantitativos y mixtos. Con esto empezamos con lo que nosotros denominamos un ecosistema de investigación. ¿Y en qué consiste esos aspectos? Primeramente, cuando realizamos la pregunta de en qué es un ecosistema de investigación, eh, debido a que nos estamos en este momento enfrentándonos al proceso de la elaboración de nuestro trabajo final del curso, donde se nos pide propiamente tomar un diseño y organizar este diseño de investigación a partir de las actividades que hemos hecho en nuestros dos primeros proyectos de investigación. Entonces empezamos con la idea de, bueno, ¿qué, de qué investigar? Y luego a través de lo que es la arquitectura del estudio y luego el trabajo de campo, que esto es un aspecto muy importante que a veces los estudiantes se sienten un poco confundidos porque no saben realmente cómo determinan esos aspectos. Bien, cuando hablamos del qué investigar, decimos que la génesis o lo que es el inicio de nuestras ideas, como lo habíamos desarrollado en nuestras videoconferencias anteriores, la delimitación de un tema, el problema, los objetivos y la hipótesis. Todos esos aspectos que nosotros ya hemos realizado y en los cuales ustedes también han tenido la oportunidad de investigar y también determinar a través de la investigación que ustedes hicieron con los trabajos finales de graduación de nuestro proyecto anterior. Bueno, a partir de ese aspecto, ya tenemos en sí una idea general de cómo, por ejemplo, tomar una temática de investigación o de estudio, ¿verdad? Delimitar esa temática de investigación, que recuerden que la delimitación sería un espacio, tanto un grupo social determinado, un espacio geográfico específico y también un espacio temporal específico, es decir, puede ser un periodo de un quinquenio o 5 años o una década o demás. Esos son los aspectos que uno empieza a desarrollar con respecto a lo que es el ecosistema de la investigación. Esos aspectos ya ustedes lo tienen bastante claro por los trabajos que han hecho anteriormente o previamente, en los cuales ustedes con los trabajos finales de graduación notaron lo que otras personas ya habían hecho. Ustedes identificaron objetivos generales, específicos, así como también la generación de una problemática de investigación y ustedes notaron cómo se va haciendo esos aspectos de delimitar un trabajo con respecto a
un sujeto de estudio, que es en sí el grupo que ustedes están investigando, un espacio geográfico, un espacio temporal que nos va a ayudar en sí a dar un cuerpo más claro y específico a la hora de desarrollar un trabajo de investigación. Bien, cuando nos referimos a la arquitectura del estudio, este es el siguiente paso. Vemos acá que en nuestra columna de la izquierda tenemos como esa imagen, esa que nos enseña como una idea, ¿verdad? Como una bombilla, pero en el siguiente espacio o en el siguiente paso tenemos la arquitectura, es decir, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a hacer ese diseño de trabajo? Y aquí es cuando nos hablamos del diseño del informe, donde vamos a generar una dimensión teórica y conceptual que en grandes rasgos nosotros llamamos lo que es un marco teórico, y también el estado de la cuestión y los paradigmas que nosotros investigamos, que van a ser un paradigma cuantitativo, un paradigma cualitativo o los paradigmas mixtos. Bien, y a partir de esas ideas que nosotros ya desarrollamos, entonces pasamos a un siguiente nivel, un nivel superior, donde nos referimos propiamente a lo que es el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Bien, el trabajo de campo van a ser esos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, y la aplicación de estos. En el caso de un trabajo propiamente de campo, donde vamos a ir a desplazarnos a un espacio geográfico determinado, pues también nosotros como investigadores partimos de instrumentos básicos como van a ser las observaciones, por ejemplo, ¿verdad? Hacer entrevistas y obviamente generar todo un protocolo sobre cómo desarrollar ese trabajo de campo. Es decir, un protocolo es como una guía, un paso a paso. Se dirigen a un lugar en específico y aquí entonces dicen, bueno, tendremos que primero entrar en contacto con un grupo, luego identificar a las personas que quieran participar, luego hacer esas observaciones y luego ejecutar las entrevistas. Y después de ejecutar las entrevistas y demás, empezar a recolectar la información de las entrevistas. Ojo, cuando nos referimos a las entrevistas es solo un ejemplo, ¿verdad? De algunas técnicas, ¿verdad?, que podemos utilizar a la hora de elaborar un trabajo de investigación. Bien. Y con esto entonces hacemos, por ejemplo, uso de softwares de análisis y finalmente una triangulación de datos. Cuando hablamos de triangulación de datos, quizás cuando hace 10 o 15 años era mucho más difícil pensar en la triangulación de datos o uso de software de análisis para la información que tenemos. Sin embargo, hoy en día el uso de las tecnologías de la información y por supuesto el avance enorme que han tenido la inteligencia artificial, pues nos han ayudado muchísimo a saber y a poder triangular información de manera más sencilla. Pero, y eso es un punto que tenemos que ser muy cuidadosos y que se ha insistido mucho en estas clases también, es el hecho de que no podemos, como investigadores y como personas en general, dar nuestra fe absoluta y total a el uso de la inteligencia artificial como un sustituto de nuestra propia actividad cognitiva o de nuestra propia actividad como desarrolladores de investigación. Porque entonces estaríamos dándole crédito no a nosotros mismos o a nuestras personas como investigadores, sino al final será una herramienta de inteligencia artificial que se llevará el crédito por hacer absolutamente todo. Entonces es muy importante esos aspectos que marcan lo que nosotros hayamos llamado anteriormente la importancia de la ética, ¿verdad? Y el uso, el uso ético y la moral de la investigación, ¿bien? Entonces, repetir ese aspecto, si bien es cierto, muchos no utilizan al 100% la inteligencia artificial y la sustituyen por completo por su actividad propia,
siempre es importante tomar en consideración que estos aspectos del uso indiscriminado y, por así decirlo, completamente abierto de herramientas digitales tiene que ser considerado y tiene que ser también pensado más de una vez, porque la dependencia absoluta efectivamente está generando un problema para todos, especialmente para las generaciones más recientes, como la de ustedes, los estudiantes en estas clases, que a veces se sienten presionados por las distintas actividades que tienen que hacer y que no hay tiempo y demás, y entonces ceden a lo que es más fácil, ¿verdad? Pero no siempre lo que es más fácil resulta ser siempre lo más efectivo. Y entonces es muy importante tomar en consideración esos aspectos relacionados con el uso moral y ético de nuestras actividades de investigación. Bien, cuando hablamos de lo que es el origen de nuestra investigación, o sea, las ideas y las líneas de investigación, recordaremos que anteriormente en otras tutorías nos habíamos referido a que toda investigación nace de una idea, ¿verdad? Un acercamiento inicial a una realidad específica que a veces es muy vaga, que es una realidad que a veces de uno dicen, bueno, ¿de dónde empezamos a ver esas ideas? Tal vez no tenemos una idea sumamente concreta, pero como se había discutido anteriormente en nuestras anteriores videoconferencias, recordábamos que una idea, por vaga que ésta sea o por muy pequeña que ésta sea también, es el primer paso específico para el desarrollo de un proceso o una línea de investigación. Entonces, eso tiene que ser muy importante y recordar siempre que las ideas que a veces pueden sonar vagas o inconsistentes, en realidad al final pueden resultar siendo un punto o una temática que finalizará en un desarrollo de una investigación bastante productiva. Bien, entonces, cuando nos hablamos de ideas vagas, que son, por ejemplo, experiencias o una lectura técnica, una observación de problemas eh, de, em, o, o situaciones diarias, eso es, por así decirlo, el germen de lo que va a desarrollar posteriormente una temática, una línea de investigación. Entonces, con este particular recordaremos que en un aspecto superior, estas ideas generales o estas ideas vagas como observar un fenómeno, una lectura de algo que hayamos visto, una experiencia, ¿verdad? Nos va a generar posteriormente, ¿verdad? En un desarrollo de ideas o perspectivas como una especie de filtro en el cual al elaborar o implementar este filtro por medio de otros aspectos u otras técnicas, tendremos, por tanto, ¿verdad? Un manejo de recursos donde se pueden generar ideas más concretas que vayan a aportar a la toma de decisiones para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Es decir, por ejemplo, temáticas que al principio nos parecían ideas muy vagas o generales, como algo que observamos, una lectura, una experiencia, o tal vez un video que vimos en alguna red social y demás. Bueno, todos esos filtros, esos manejos de recursos y demás, nos pueden ya llevar a temáticas de investigación un poquito más precisas o más concretas, como por ejemplo la biodiversidad y la conservación del ambiente, o el manejo de los ecosistemas y el desarrollo sostenible, o los sistemas de información geográfica, ¿verdad? Y las tecnologías de la información, o incluso ya estamos hablando de un punto más relacionado con lo que es la sociología o la antropología, que son las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Es decir, todos estos aspectos, como lo vemos aquí en una especie de filtro, de una idea muy vaga, una experiencia empírica del diario vivir, se puede generar un filtro de información
que nos va a llevar después a la elaboración de ideas concretas y específicas que nos va a llevar, por tanto, a una línea de investigación en particular. Bien, ahora, este, con estas características que estamos desarrollando acá, recordemos que de la idea al problema al problema de investigación hay otros procederes o otros pasos que tenemos que seguir. Al respecto, por ejemplo, tenemos que, primero, tenemos la idea, es decir, ese flash, ese chispazo de un inicial. Bueno, me llamó la atención, por ejemplo, eh, lo que todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos hídricos en una zona donde yo vivo. O por qué hay por qué hay escasez de agua potable en zonas del país cuando tenemos periodos importantes en Costa Rica de lluvias excesivas. ¿Por qué hay una escasez de agua potable? ¿Qué pasa con todo ese manejo de recursos hídricos, por ejemplo? ¿O qué pasa con el acceso a alimentación o granos básicos, ganadería, por así decirlo? O aspectos relacionados a la falta de planificación urbana, que por qué no hay calles o por qué aún ciertas zonas del país tienen poco acceso a tecnología o acceso a internet o acceso a electricidad o servicios básicos. Bien, una idea muy básica. Eso nos lleva posteriormente al desarrollo o una investigación del tema. Ese tema, ¿verdad? Va a tener una delimitación a través de lo que nosotros habíamos hablado en la anterior videoconferencia, que era esa revisión bibliográfica, que en términos generales es lo que nosotros llamábamos el desarrollo de nuestro estado de la cuestión. Y entonces, en esa idea de pensar en esta presentación, de pensar en en una estructura como la elaboración de un edificio y demás, aquí es entonces cuando esa temática particular nos lleva a hacer esa analogía o esa comparación con, bueno, entonces escojamos una oficina, escojamos la oficina de acceso a el recurso hídrico o escojamos la oficina de el acceso a la tecnología de la información o el acceso a Internet en zonas rurales. Bien, en ese gran edificio que nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con la investigación y demás, bueno, ustedes escogerán un tema, una temática específica y entrarán en esa oficina a investigar sobre esa temática. Bien, y por tanto vamos a generar un problema. Bien, a buscar un problema, identificar un problema. ¿Cuál sería ese? Bueno, ese será a partir de la interrogante específica que nosotros queramos resolver. Nace el problema de un vacío de conocimiento. Recuerde muy bien, todo trabajo de investigación, toda problemática que ustedes elaboren, surge a partir de ese vacío de conocimiento que tienen ustedes, así como también existe dentro de la bibliografía que ustedes traten de encontrar. Si no hay una bibliografía que responda a una temática en particular, entonces ahí hay un vacío y es ahí donde ustedes pueden poner la mira sobre esta problemática y por tanto desarrollarla. Bien, este, bien. Tenemos a otro compañero que se está ingresando, muy bien. Entonces, repetíamos que ese problema, ¿verdad? O esa interrogante específica que vamos a resolver nace de el vacío en el conocimiento, en el área del conocimiento. Por ejemplo, recordamos que el ejemplo que teníamos aquí eran áreas, aguas residuales de actividad porcina. Bueno, sabemos que se trabaja con eso y a partir de ahí, cómo desarrollar un problema de investigación. Todo
estos aspectos relacionados de la idea del problema de investigación, recordemos muy bien que tiene como principio una justificación. Ahí es, como ya lo habíamos visto en nuestra videoconferencia anterior, la justificación nos dice el por qué y el para qué del tema que yo estoy investigando. Todo problema debe incluir un por qué y un para qué. ¿Por qué estoy investigando esto? ¿Para qué lo estoy investigando? Es ahí donde ustedes le están dando a su trabajo la razón de ser. Esa es la justificación, la razón para que ese trabajo exista. Bien, ahí es donde ustedes entonces determinan o detallan lo que es la pertinencia de nuestro trabajo, la viabilidad del trabajo de investigación y por supuesto lo que es el aporte a la solución del problema que ustedes identificaron previamente. Como ustedes notarán, todo esto es una cadena de desarrollo temático, una parte de una idea muy vaga que después se concreta en un tema en específico, una idea. En esa idea o ese problema específico va a tener una justificación del por qué y el para qué. ¿Por qué mi tema es relevante a la hora de hacer una investigación? Y después, como lo verán ustedes en esta misma elaboración o esta analogía que hemos estado utilizando en esta presentación para dar una idea de una arquitectura de un edificio que se llama investigación, bien, pasamos pues a lo que es el aspecto fundamental de definiendo el norte, es decir, los objetivos de investigación. Aquí es muy importante que ustedes noten esta diferencia. Cuando ya tengo un problema determinado, identificado y lo justifico, y ya tengo el por qué y para qué mi tema es importante o relevante, entonces, bueno, voy a tener que especificar, voy a tener que decir cuál es el objetivo sobre ese tema, porque esto nos permite hacer las cosas, delimitarlas y hacer más directa, más concreta nuestro proceso de investigación. Aquí, por tanto, recordábamos, como lo habíamos visto también en nuestras presentaciones anteriores, los objetivos son las metas a lograr. Es decir, se dicta el alcance del estudio y también responde al problema que yo he planteado. Y aquí, por supuesto, nos referíamos a los objetivos, ¿verdad? Como el objetivo general y los específicos. Recordando que el objetivo general, aquí que lo vemos en la parte central de esta presentación, el objetivo general es el propósito central del estudio. Recordemos que utilizábamos como una forma de redacción o una manera para redactar nuestros objetivos la taxonomía de Bloom, que era una serie de verbos, ¿verdad? En infinitivo que generalmente, valga la redundancia, utilizan en el caso de nuestro objetivo general un verbo de alta complejidad, es decir, un verbo como puede ser, por ejemplo, un análisis o analizar o interpretar. ¿Por qué? Porque el objetivo general abarca el objetivo general un tema que trata de englobar, un verbo que trata de englobar la mayor parte de nuestro trabajo. Por eso el objetivo general siempre tiene verbos de alto nivel de complejidad, mientras que los objetivos específicos, como su nombre lo indica, son esos pasos operativos, es decir, y concretos para nuestra investigación. Recordemos que en estos casos, los objetivos específicos, cuando los redactamos, el primer objetivo específico, por ejemplo, parte de un verbo de poca complejidad, como por ejemplo identificar. Bien, y avanza en complejidad conforme más nos acercamos al tema de investigación. Bien, estos verbos que nos recordábamos que en la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Se formulan utilizando verbos en infinitivo para asegurar
que nuestro objetivo sea preciso. Es decir, preciso y un punto muy importante siempre que se le recomienda a los estudiantes que es también que pongamos los pies sobre la tierra. Es decir, que también sepamos que nuestros objetivos tienen que ser objetivos realistas. Tienen que ser objetivos que tengan una funcionalidad en el espacio en el que yo vivo, ¿verdad? No podemos analizar si las limitaciones existentes como geográficas o económicas, que son muchas, no podemos plantearnos objetivos que sean de alta complejidad a nivel internacional cuando no tenemos los medios o los recursos para hacer eso. Entonces también son aspectos de los objetivos específicos que buscan que vean sea algo preciso y medible en la realidad que nos corresponde. Bien, y es por eso que delimitar nuestro tema de investigación, que fue el punto que acabamos de ver en nuestra diapositiva anterior, delimitar nuestro tema de investigación, la delimitación que es tanto geográfica y espacial y temporal, nos va a permitir también que nuestro objetivo de investigación u objetivos de investigación, perdón, sean también más realistas. Bien, entonces por eso decimos que los objetivos específicos son esos pasos concretos para alcanzar lo que el objetivo general establece. Bien, y es aquí donde nosotros lo remitíamos a esa serie de conceptos, ¿verdad? Que nos orientan para realizar nuestro trabajo de investigación. Ahora bien, hemos determinado hasta el momento algunos aspectos que se habían abordado en tutorías o videoconferencias anteriores, ¿verdad? Que se relacionan con lo que era la parte del estado de la cuestión, pero sobre todo el aspecto de los objetivos generales y los objetivos específicos. Voy a detenerme en este momento para compartir con ustedes también no sé, unos videos también producidos por la Universidad de Salto a la Distancia, donde eh, nos generan una clarificación mayor de lo que es la elaboración de los objetivos generales y los objetivos específicos. Obviamente se pide que presten bastante atención al respecto para que entonces ustedes también puedan, en la medida de lo posible y de forma deseable, ¿verdad?, que interactúen en nuestra videoconferencia para que así tengamos esas características más claras y después seguir avanzando con nuestra presentación. Bien, ya posteriormente a los videos, vamos a continuar con la temática hablando de lo que son propiamente las hipótesis, ¿verdad? Las variables y demás aspectos que son importantes para la realización de nuestro trabajo de investigación. Bien, ok. Entonces vamos a desarrollar esto un segundito y vamos entonces a compartir estos videos para tener más en claro lo que son el concepto fundamental de lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Por favor, me indican si se puede ver la pantalla completa.
Sí, sí se puede ver. Perfecto. Nada más, Daniela, si me confirma si se puede escuchar el audio. Sí, ok, perfecto. Muy bien, entonces prestamos atención a este video que nos habla de lo que es la redacción propiamente de los objetivos generales. Ya después pasaremos a los objetivos específicos. Metodología de investigación. Objetivo general. Redacción. Para redactar los objetivos de investigación, se debe tener claro el alcance de la investigación: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo. Ello guiará los elementos que componen la redacción. Una acción, verbo en infinitivo. ¿Qué? Variable de estudio. Variable de evaluación. Es opcional únicamente en investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo. ¿Para qué? Finalidad. También es opcional únicamente en investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo. ¿Quiénes? Población de estudio. ¿Dónde? Lugar. ¿Cuándo? Año. Los verbos deben expresar con precisión lo que se busca. Deben tener un significado concreto, alcanzable y factible de evaluar en sus alcances. Redacción de un objetivo general. Se recomienda revisar la pregunta de investigación. Los verbos deben expresar la amplitud del estudio. Analizar, diagnosticar, evaluar, proponer. Ejemplo de objetivo general para un estudio descriptivo. Analizar las variables demográficas, familiares, socioeconómicas y académicas que influyen en la trayectoria estudiantil de los estudiantes de la UNED en Costa Rica del 2010 al 2019. Encontramos: verbo en infinitivo, analizar. Variable de estudio, variables demográficas, familiares, socioeconómicas y académicas. Variable de evaluación, trayectoria estudiantil. Finalidad, es opcional. Población de estudio, estudiantes de la UNED. Lugar, Costa Rica. Año, 2010-2019. Ahora un ejemplo de objetivo general para un estudio relacional o explicativo. Relacionar los planes de telefonía móvil y la cantidad de horas de navegación en redes sociales por parte de los estudiantes de la UNED de Costa Rica durante el 2023. Encontramos: verbo en infinitivo, relacionar. Variable de estudio, dependiente, horas de navegación en redes sociales. Variable de contraste, independiente, los planes de telefonía móvil. Población de estudio, estudiantes de la UNED. Lugar, Costa Rica. Año, 2023. Si se requiere indicar la finalidad, puede incorporarse de la siguiente manera: para la identificación de los usos académicos. Bien, como vimos en este video que también se había abordado en la videoconferencia anterior,
considero que es importante recapitular estos conceptos relacionados propiamente con la elaboración de los objetivos, tanto generales y específicos, ya que este es uno de los principales, por así decirlo, problemáticas que muchas veces los estudiantes se enfrentan debido a que es la primera vez en la cual se enfrentan al desarrollo de un trabajo de investigación y por tanto a generar objetivos tanto generales como específicos. Se considera que es importante recapitular estas temáticas ya que nos permite nuevamente y de cara a nuestro trabajo final para este cuatrimestre, cómo generamos esos objetivos, ¿verdad? Y cómo los vamos a elaborar. Es por eso que considere que es necesario nuevamente recapitular este tema, ya que resulta muy importante tener en claro cómo el objetivo, tanto general como específico, es esa piedra angular que nos va a dar esa guía o esa orientación propiamente para el desarrollo de nuestra temática de investigación. Igualmente, resulta importante que volvamos a recapitular la idea que a veces puede sonar innecesario, pero que sí es muy importante, que es la elaboración de los objetivos específicos, puesto que los objetivos específicos son esa característica que va a dar desarrollo y cuerpo a nuestro trabajo de investigación. En etapas posteriores de los estudios de ustedes, los estudiantes, verán que, por ejemplo, en la elaboración de nuestra tesis de licenciatura o de maestría, o doctorado, los objetivos específicos, que a veces empiezan con tres objetivos específicos, pero que podemos incluso tener hasta cuatro, cinco, seis, incluso hasta siete objetivos específicos, dependiendo de la complejidad del trabajo final de graduación. Esto principalmente para tesis doctorales. Eh, Muchas veces ustedes notarán que cada uno de los objetivos específicos que desarrollemos se convertirá posteriormente en uno de los capítulos de nuestros trabajos, de nuestros trabajos finales de graduación o tesis. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos claridad de nuestros objetivos, recordemos que no es solo escribir lo que quede muy bonito con un verbo en infinitivo y que quede excelentemente bien redactado, sino que también esa buena orientación a la hora, perdón, de elaborar nuestros objetivos específicos se convertirá cuando tengamos un trabajo de investigación o un trabajo final de grabación, se convertirá incluso en capítulos de nuestro trabajo. En la universidad, ya sea, como les dije, en la licenciatura, que es la etapa más básica, ¿verdad? En la maestría o finalmente en el doctorado. Bien, y no solo en el ámbito académico, ¿no? Sino que también las personas que buscan orientarse hacia la investigación fuera del ámbito académico, en el ámbito científico y social, también es exactamente, tiene la misma aplicación, puesto que esto tiene variables enormes fuera de lo que es el ámbito de las universidades. Entonces, es por eso que insisto significativamente en tener claridad con respecto a lo que es el tema de la elaboración de los objetivos generales y los objetivos específicos. Bien, puesto que esto nos va a ayudar muchísimo cuando ustedes ya tengan que enfrentarse a realizar esta clase de ejercicios en sus trabajos finales de graduación y para proyectos futuros en cualquiera de los otros cursos que tengan en la universidad. Bien, siempre les van a pedir que realicen un ensayo o que realicen un artículo, ¿verdad? Y los artículos, por ejemplo, académicos, que es muy normal redactarlos durante nuestra etapa de estudiantes de bachillerato, evidentemente requieren una serie de objetivos. Y entonces, si no tenemos claro desde el principio qué es un objetivo, eso se nos va a convertir en una montaña enorme que tengamos que subir sin ideas. Pero
con la idea clara de los objetivos, nos resultará mucho más fácil y bueno, por la experiencia que he acumulado en estos años, les insisto, evidentemente, a tomar en consideración esos aspectos. Por ello, una vez hablado de el tema del objetivo general, donde vimos que hablan de un verbo, nos hablan de distintas variables y como vimos anteriormente, nos refieren a una delimitación de un espacio geográfico y temporal específico, pues vamos a hacer ahora esta misma recapitulación, pero con lo que se relaciona con los objetivos específicos. Igual, utilizando los recursos que genera la Universidad Estatal a Distancia, que son muy amplios y de muy buena calidad, que son de acceso para todos ustedes los estudiantes. También es bueno que pongamos en consideración la altísima calidad de las cosas que se desarrollan en la UNED. Entonces, vamos a compartir este otro pequeño clip relacionado a la elaboración de los objetivos específicos. Y sería maravilloso que después de este video, pues participen los estudiantes y, bueno, elaboren preguntas, ya sea en el chat o a través de activar el micrófono para que podamos compartir un poquito más de ideas relacionadas a estos conceptos. Bien, entonces igualmente voy a compartir estos videos. Este, y vamos un momentito. Acá. Y vamos a compartir la pantalla para entonces hablar de lo que son los objetivos específicos y su elaboración. Bien, ¿se escucha correctamente? Sí, se escucha. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Muy bien, entonces procedemos a hablar de esta última sección para después continuar con la segunda parte de la clase relacionada propiamente a lo que son hipótesis y ejemplos propiamente que nos van a ayudar durante el desarrollo de lo que nos falta de curso en este cuatrimestre y también de cara a el último proyecto de investigación del curso de Introducción a la Metodología de la Investigación. Metodología de investigación. Objetivo específico. Redacción. Para redactar los objetivos de investigación, se debe tener claro el alcance de la investigación: exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo. Ello guiará los elementos que componen la redacción. Una acción, verbo en infinitivo. ¿Qué? Variable de estudio. Variable de evaluación. Es opcional únicamente en investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo. ¿Para qué? Finalidad. También es opcional únicamente en investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo. ¿Quiénes? Población de estudio. ¿Dónde? Lugar. ¿Cuándo? Año. Los verbos deben expresar con precisión lo que se busca. Deben tener un significado concreto, alcanzable y factible de evaluar en sus alcances. Redacción de los objetivos específicos. Se recomienda descomponer el problema de investigación en partes.
Los verbos empleados deben ser más concretos. Identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, enlistar. Ejemplo de un objetivo específico para un estudio descriptivo. Identificar las características demográficas en los estudiantes de la UNED en Costa Rica del 2010 al 2019. Encontramos verbo en infinitivo, identificar. Una variable de evaluación, características demográficas. Población de estudio, estudiantes de la UNED. Lugar, Costa Rica. Año, 2010-2019. Ahora, un ejemplo de objetivo específico para un estudio relacional o explicativo. Diferenciar los precios de los planes de telefonía móvil y su influencia en el consumo de redes sociales de los estudiantes de la UNED de Costa Rica durante el 2023. Encontramos verbo en infinitivo, diferenciar. Una variable de contraste independiente, precios de los planes de telefonía móvil. Una variable de estudio dependiente, consumo de redes sociales. Población de estudio, estudiantes de la UNED. Lugar, Costa Rica. Año, 2023. Otro objetivo específico podría identificar otras variables independientes, por ejemplo, velocidad de descarga y cobertura geográfica. Los verbos. Bien, como vemos en este video, voy a centrarme en este sector o en este espacio específico del mismo, cuando nos hablamos de la redacción o la redacción, perdón, de los objetivos específicos, vemos que el video esclarece de forma muy sencilla cómo relacionamos o cómo redactamos los objetivos específicos. Vemos que nos indica que hay que desglosar, por así decirlo, el objetivo general que ya habíamos elaborado previamente y luego nos vamos a determinar el objetivo específico uno, el específico 2 y el específico 3. Es así, por así decirlo, utilizando este esquema, ¿verdad? Donde podemos tener con mayor claridad la idea de cómo desarrollar objetivos específicos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Los objetivos se van a derivar o a hacer, van a ser una clarificación mayor, más precisa, más concreta a partir del objetivo general. Bien, y entonces a partir del objetivo general desarrollamos otros objetivos específicos, como los había explicado anteriormente, de menor complejidad según sea de menor a mayor complejidad según sean los objetivos que empecemos a redactar. El objetivo específico, por ejemplo, número uno, tendrá una complejidad quizás un poco menor que el objetivo específico 2 y el objetivo específico 2 tendrá una complejidad menor a el objetivo específico número 3. Bien, y esto se determina a partir del uso del verbo en infinitivo que nosotros utilicemos según la taxonomía de Bloom. Bien, me detengo en este aspecto porque es muy importante para que nosotros tengamos en claridad cómo ir desarrollando esta serie de pasos en la formulación de proyectos de investigación. Bien, y con ello, este, vamos pues a continuar con nuestra presentación. Nada más un segundito aquí para salirme del video. Y entonces,
agradecería si algún estudiante tiene alguna consulta que quiera realizar. Por supuesto, será más que bienvenido. Si tienen alguna preguntita, pueden hacerla a través del chat o también dentro de la misma eh, activación del micrófono para que podamos tener mayor claridad a la hora de interactuar. Entonces, luego de esto vamos entonces a compartir la presentación y a continuar con esta temática. Bien, entonces, ya teniendo claro, me indican si se puede ver la presentación de forma completa. Sí, Gracias, Fabricio. Gracias, Fabiola. Ok, perfecto. Bien, entonces, ya habíamos hablado anteriormente de todo lo que son esta definición de los objetivos específicos y entonces nos vamos pues a lo que es la temática de las hipótesis y las variables de estudio, ¿verdad? Las variables, como ustedes vieron en el video anterior de la generación de los objetivos específicos, las variables dependerán específicamente, ¿verdad? Es que son cosas que van a estar presentes en la elaboración de los objetivos. Van a ser aspectos como, por así decirlo, eh, el video especificaba consumo mm, de telefonía por parte de una población específica o cantidad de redes sociales o aspectos demográficos determinados como por ejemplo la cantidad de personas desde un sector o grupo etario en particular. Esas son variables. Y entonces, a partir de estas características, ¿verdad? Es así como puede irse midiendo lo que será el desarrollo de nuestros objetivos y posteriormente cómo lo vamos a operar para el desarrollo de la investigación. Y otro punto acá que es muy importante a la hora de realizar nuestro trabajo de investigación será que el tema de las hipótesis. Bien, ¿qué es una hipótesis? Cuando hablamos de una hipótesis nos referíamos también anteriormente es una explicación tentativa. Ojo, algo tentativo, es una respuesta tentativa a el fenómeno que yo estoy investigando. Bien, por ejemplo, tomando en consideración los videos que acabamos de ver, uno podría decir, bueno, ¿qué tanto porcentaje de estudiantes o de gente joven eh, utilizan redes sociales para la investigación? Uno podría determinar que un porcentaje podría estar arriba del 90%. Eso podría ser una hipótesis, ¿verdad? Determinando, bueno, es una respuesta provisional. Pero la investigación que ustedes desarrollarán determinará si finalmente esa hipótesis se comprueba o no. Puede ser que los estudiantes no utilizan las redes sociales para investigar, simplemente las utilizan para entretenerse. Entonces, ese 90% que yo quizás imaginé que podría ser la cantidad de estudiantes la cantidad de personas jóvenes que utilizan las redes sociales para investigar, en realidad es apenas un 40%. Bien, entonces las hipótesis también son respuestas tentativas a lo que yo voy a investigar previamente. Bien, esas hipótesis tendrán que responderse conforme yo avance en mi proyecto de investigación. Bien, entonces es importante tomar en cuenta el concepto. La hipótesis son respuestas tentativas al fenómeno, pero no es una respuesta concreta. Es decir, A es igual a B. No, puede ser, esa es mi hipótesis, pero puede ser que A no sea igual a B. Eso se determinará a partir de mi proceso de investigación.
Bien, y entonces lo que son las hipótesis y las variables van a hacer que la operacionalidad de mi proyecto de investigación tenga frutos. Bien, es ese proceso crítico, ¿verdad? Donde todas esas variables y conceptos e ideas que a veces son abstractas, ¿verdad? Resultan al final medibles en la realidad que yo estoy investigando. Bien, entonces es importante tomar en cuenta estos conceptos porque también nos vamos a enfrentar en un futuro a lo que es una hipótesis. Bueno, ¿cuál es su hipótesis con el respecto a el nivel de alfabetización digital de las personas entre 20 y 25 años en Costa Rica del año 2023 al 2026? Bueno, yo puedo determinar que el nivel de alfabetización puede ser de a un número mayor al 80% o que toda la gente sí tiene acceso a o está digitalmente alfabetizada o no. Bueno, eso es una hipótesis, pero después la investigación y el desarrollo de la investigación determinará si es o no cierta esta hipótesis. Bien. No hay que sentirse mal si la hipótesis que ustedes plantean, porque aquí ya viene la parte emocional del trabajo de investigación, no hay que sentirse mal si la hipótesis que ustedes elaboran no se responde o no es lo que ustedes esperaban que fuese, porque es también parte del proceso de investigación. Bien. Ahora, con esto nos vamos a lo que se refiere a el diseño de investigación y la elaboración del informe. Bien, esto es muy importante porque ese diseño de investigación, bueno, como lo habíamos hablado, haciendo esta analogía que hemos hecho recientemente sobre el construir un edificio y una arquitectura y la investigación, bueno, este diseño arquitectónico de nuestro trabajo de investigación también tiene varios aspectos o varios pasos. Bien, el diseño es el documento base que va a organizar todos los elementos de la obra de nuestro trabajo de investigación. Bien, como lo vemos en esta imagen digital acá, que está como en un plano, ¿verdad? Donde se habla de la introducción, la metodología, el análisis y demás. Lo vemos acá donde nos dice que, por ejemplo, este diseño de investigación en el informe parte de varios aspectos. La primera es la perspectiva general e introducción. Este es el enfoque desde el cual se aborda la realidad. Bien, y recordemos que ustedes ya han escrito introducciones en nuestros trabajos de metodología en la investigación, donde ustedes, la introducción pues es una descripción de lo que se va a ver en el resto del trabajo. Está y ustedes lo describen por las partes. La primera parte corresponde a esto, la segunda parte corresponde a esto y la tercera parte corresponde a aquello. Bueno, ese es el diseño del informe. Bien, entonces partimos del principio de que el número uno es la perspectiva general en la investigación. Luego tenemos el tipo de diseño y alcance. Aquí nosotros ya varía muchísimo dependiendo de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Son diseños o tipos de alcance que son experimentales versus no experimentales, o pueden ser descriptivos, o pueden ser un diseño, un tipo de diseño o alcance descriptivo o correlacional, es decir, que un elemento se relaciona con el otro, etcétera. Bien, luego el contexto, que en este caso resulta ser la parte más sencilla de elaborar. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser el sujeto de estudio, las personas que ustedes están trabajando o grupo de personas que están trabajando, así como la delimitación de tiempo y espacio. Es decir, el contexto en particular puede ser un contexto, como les dije anteriormente, de unos 5 años, trabajando los últimos 5 años, desde el año 2021 al año 2026, y el espacio, la comunidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Este, y el grupo de estudio, pues un grupo etario de gente de 20 a 30 años o adultos mayores
o mujeres de 20 a 30 años, u hombres de 20 a 30 años, o niños, ¿verdad? Eso ya dependerá mucho de lo que son estos aspectos porque se correlaciona con el cuarto punto, que son los sujetos o los participantes, ¿bien? Es decir, ese universo de grupos, esa muestra y que tenemos que van a ser al final nuestra fuente de información. Bien, es decir, el punto 3 y el punto 4 es uno de los más sencillos, por así decirlo, a la hora de la redacción, porque ya nosotros determinamos a través de los problemas y la delimitación de los problemas y demás, el grupo que vamos a investigar, mm, es decir, la muestra, el contexto que corresponderá al espacio físico y el espacio temporal. El quinto punto muchas veces es el que a veces asusta a la gente, ¿verdad? Pero ustedes ya habían hecho algo parecido con el trabajo de investigación anterior, donde ustedes le habían dado unas recomendaciones a Wendy, ¿verdad? De cuáles son los instrumentos que podían utilizar para un trabajo de tipo etnográfico. Pero bien, igualmente, los instrumentos, en este caso particular, van a ser todas estas características, van a ser todos estos puntos relacionados con los materiales y técnicas de recolección de información. Por ejemplo, ¿verdad? Cuestionarios, guías, entrevistas. Podemos hacer técnicas como un focus group, por ejemplo, observaciones directas, observaciones indirectas, bien, perdón, o participativas o no participativas, etcétera. Y finalmente, el proceder al análisis de la información, o sea, es decir, cómo se procesará la información. Toda esa información, cómo la vamos a transcribir a partir de un resultado, a partir de una información. Y aquí en este caso particular, en muchos proyectos de investigación o trabajos finales de graduación o tesis, que ese procesamiento o de la información es lo que nosotros llamamos como un capítulo de nuestras tesis, que es el análisis de datos, bien, o resultados de la investigación. Dependerá muchísimo de, bueno, de cada persona, ¿verdad? Cómo quiera ponerlo a eso, pero muchas veces esto resulta ser incluso un capítulo de nuestro propio trabajo de investigación. Bien, ahora, cuando estábamos hablando de lo que es la dimensión conceptual y teórica de nuestros trabajos de investigación, habíamos hablado o nos referíamos primero a una perspectiva, ¿verdad? A una perspectiva general, ¿verdad? Es decir, un punto de vista global donde se define si la investigación aborda el problema desde un aspecto de la genealogía o del idealismo, del desarrollo sostenible. Esto es un muy variado y esto dependerá de cada uno de nosotros y los objetivos o también la perspectiva de lo que vemos a nuestro alrededor. Luego vamos a tener otro aspecto importante como van a ser los referentes conceptuales, es decir, esta percepción histórica o global del tema. Estos referentes conceptuales, recordemos que lo habíamos trabajado anteriormente cuando nos referíamos a lo que son eh, el tema del estado de la cuestión, ¿verdad? Estos referentes conceptuales, autores fundamentales e incluso escuelas de pensamiento, ¿verdad? Y por supuesto que no, todo esto se materializará finalmente en lo que nosotros llamamos el marco teórico, que muchas personas nos preguntaban la última vez, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un estado de la cuestión y un marco teórico? Bueno, el estado de la cuestión son esos aspectos, el estado de la cuestión todos son esos aspectos relacionados con lo que se ha escrito sobre un tema en particular, pero el marco teórico, ¿verdad? Son todas las categorías y conceptos, ¿verdad? Que nosotros utilizaremos para dar un sustento, un cuerpo a nuestro trabajo para que nos resulte
por supuesto, viable desde la teoría que se ha comprobado con anterioridad. Bien, es por tanto que el marco teórico hace referencia a todas esas categorías y conceptos específicos extraídos de los referentes que hemos utilizado para nuestros trabajos de investigación. Es importante que ustedes recuerden que no se trata de solamente teoría, no es solamente teoría en sí, sino que esa tiene consecuencias directas o indirectas. ¿Por qué? Porque cuando elaboramos un marco teórico, los marcos teóricos también van a ayudarnos a que a partir de lo que nosotros observamos con esos referentes, nosotros también podamos en cierto momento diseñar instrumentos, ¿verdad? De recolección de información. Eso es muy importante. Estamos hablando de instrumentos de recolección que siempre se parte de lo básico que pueden ser entrevistas u observaciones participativas o no participativas y demás, pero estos aspectos son muy importantes. El marco teórico nos va a decir que podemos utilizar una herramienta en particular para nuestra propia finalidad de trabajo e investigación, y eso es muy valioso. Bien, y por ello es importante que tengamos en cuenta esas características. Ahora bien, cuando nos referimos a todas estas características de la dimensión conceptual y teórica, tenemos aquí esta especie de esquema donde vemos entonces que cuando hablamos de lo que es el cuadro de discernimiento y demás, nos referimos entonces a lo siguiente. Hay un referente conceptual, ¿verdad? Y tenemos una perspectiva general de nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Esto nos lleva, por tanto, a el marco teórico. Bien, y del marco teórico entonces tenemos objetivos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también el marco teórico nos habla sobre procedimientos y técnicas explicativas y teóricas. De este marco teórico, ¿verdad? Tenemos objetivos y tenemos un objeto conceptual y tenemos hipótesis. Y de esas hipótesis, o recordemos, respuestas tentativas, podemos elaborar procedimientos y técnicas para tratar de responder a estas hipótesis que nosotros efectuamos. Vemos entonces que es un criterio que va interrelacionado. ¿De acuerdo? Se trata de interpretar que todas estas características van a tener una relación a partir de la elaboración de los objetivos y esto que va a llevar consigo objetos conceptuales a hipótesis que son respuestas tentativas que uno tiene y que uno va a tratar de llegar o de responder a partir de la teoría que hemos consultado cuando investigamos. Bien, es importante que entonces, con todo esto, recordemos que el marco teórico configura el objeto conceptual de nuestro trabajo de investigación y las hipótesis y objetivos. Esto va evidentemente a dar como un resultado, ¿verdad? La elección de algunas técnicas de recolección de información, que es lo que vamos en este momento a abordar. Bien, bueno, estos son algunos aspectos que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Con lo que se refería a los objetivos generales, los objetivos específicos y demás. Aquí recordamos, como en la presentación de la tercera videoconferencia, ¿verdad? Algunos objetivos específicos desde una escala menor, ¿verdad? Que son identificar, escribir, reconocer, enlistar, ¿verdad? Luego, escala superior, ¿verdad? De nivel de correlación, como analizar, aplicar, relacionar y demostrar. Y finalmente, objetivos de complejidad mayor, ¿verdad? O análisis crítico, como síntesis, proponer, transformar o evaluar. Ok.
Y aquí entonces vamos a lo que nosotros llamamos las matrices de los paradigmas, desde el punto de vista cuantitativo y el punto de vista cualitativo. Bien, aquí vamos entonces a hacer un contraste uno a uno, ¿verdad? De las dimensiones de estos paradigmas. Entonces, tenemos un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. La primera dimensión, la dimensión de la realidad, lo ontológico. La ontología significa el acceso o el estudio de la realidad. Bien, desde la perspectiva cuantitativa, ¿verdad? La dimensión ontológica o la dimensión de la realidad habla, como lo dice aquí, asume una realidad objetiva, estable y medible. Bien, tiene que ver generalmente con aspectos muchas veces, no necesariamente, no totalmente, pero muchas veces desde el aspecto de vistas numéricos. Bien, esto es un enfoque cuantitativo. Ahora, el enfoque cualitativo, esa observación o ese estudio de realidad, asume realidades dinámicas que son también subjetivas y que son construidas a partir de esas dinámicas. Bien, luego tenemos una segunda dimensión de los enfoques, una dimensión de la orientación de los datos. Desde la perspectiva cuantitativa buscamos datos sólidos que son repetibles y que pueden ser generalizables. Datos sólidos, por ejemplo, hablamos de aspectos como demográficos o datos económicos. Son aspectos que nos pueden determinar cosas más sencillas en el sentido de determinar qué es, cuánto es y dónde es. Esos son aspectos importantes. Entonces vemos acá esa segunda dimensión, la orientación de los datos desde el enfoque cuantitativo. Pero ¿cómo resulta esto, la orientación de los datos en el enfoque cualitativo? Es más relacionado con el significado o el contexto. ¿Qué significa para un grupo en particular algo en específico? ¿Qué representa eso para un grupo o un colectivo? Bien, entonces, recordemos acá que es importante cuando hacemos investigación determinar cuál va a ser nuestros enfoques, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Qué mixto va a ser cuando nosotros, valga la redundancia, mezclamos o unimos ambos enfoques para un trabajo de investigación? Y la tercera dimensión de nuestros paradigmas, no, la matriz de paradigmas es para hacer la lógica y las herramientas, esa tercera dimensión. En el enfoque cuantitativo hablamos de variables, medición, estadística, por ejemplo, mientras que en el enfoque cualitativo hablamos de dimensiones, categorías temáticas, ¿verdad? O análisis hermenéutico. Es decir, aspectos propiamente relacionados con cómo determinamos una situación que tiene que ver mucho también con la subjetividad del sujeto de investigación, es decir, o los sujetos de investigación, que puede ser un grupo, ya sea por edad o por sexo, en una zona determinada, en un tiempo específico. Bien, es muy importante que nosotros tengamos muy claro antes de hacer algún trabajo de investigación, tener en cuenta cuál va a ser mi enfoque de estudio o de investigación. Aquí obviamente el enfoque mixto resulta también bastante útil, puesto que se pueden mezclar ambas características. Bien, pero no siempre puede mezclarse esto. ¿Ok? Y ya para ir casi finalizando con esta temática del día de hoy, cuando nos referíamos entonces a temas propiamente que se relacionan con nuestro trabajo de investigación y al curso en sí que estamos llevando durante este cuatrimestre, pues tenemos acá ejemplos que nos pueden ayudar a determinar algunas características
propiamente para el desarrollo del proyecto de investigación, en el cual ustedes tienen que entregar en los próximos días. Aquí he tomado dos ejemplos de los ejes temáticos que se han desarrollado en las orientaciones académicas, ¿verdad? Y a partir de ello, pues tomar un ejemplo, ¿verdad? He elaborado pues un ejemplo utilizando también enfoques para, bueno, decir cómo podemos orientarnos para un trabajo en específico. Ojo, recuerden que esta videoconferencia posteriormente va a ser cargada o subida a los distintos canales de la universidad, ¿verdad? Así que por favor también no vayan a utilizar este ejemplo que se está elaborando acá para el proyecto de investigación, porque esto que nuestros compañeros profesores, ¿verdad? También verán esta videoconferencia y si de casualidad resulta que algún estudiante utiliza exactamente toda esta información tal cual la estoy proponiendo acá, entonces evidentemente habrá un pequeñito problema, siendo sarcástico por supuesto, habrá un pequeño problema con lo que resulta ser el plagio. Aquí lo que estoy haciendo es facilitar un ejemplo de nuestro propio trabajo de investigación en las propias orientaciones académicas para entonces tener una idea clara de todos estos aspectos que hemos estado conversando últimamente y durante todo este cuatrimestre. Bien, entonces, el primer eje temático que ustedes también han desarrollado durante el cuatrimestre y que es el eje temático de la alfabetización digital universitaria. Bien, aquí entonces proponemos un problema. Aquí el problema dice lo siguiente: a pesar del acceso generalizado a tecnologías, persiste una brecha entre el autoposicionamiento digital del estudiante y sus competencias reales para la búsqueda crítica, gestión de información y producción académica reflexiva en entornos virtuales. ¿Ven? Ahí tenemos entonces un problema, el planteamiento de un problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? ¿Cuáles son las principales características que se identifican en esta problemática acá? Dice que a pesar del acceso, persiste una brecha. ¿Lo ven acá? Persiste una brecha. Y a pesar de que hay acceso a la información digital o a tecnologías, hay una brecha del autoposicionamiento digital del estudiante y también persiste una brecha en las competencias reales de estos estudiantes para la búsqueda, ojo, crítica, gestión de información y producción académica reflexiva. Bien, aquí vemos entonces que estoy identificando un problema o un planteamiento de un problema. ¿Hay acceso a la tecnología? Sí, pero existe una brecha. Y, ok, ¿y cómo se caracteriza esa brecha? Esa brecha se caracteriza porque el estudiante, todavía algunos, carecen de competencias para, número uno, buscar críticamente información, gestionar esa información y producir este, eh, reflexión académica en entornos virtuales. Bien, es muy fácil tener la información, es cierto, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que a pesar de esa existencia de acceso a la tecnología, aún existen esas problemáticas. Bien, entonces acá se, se plantea pues un objetivo general. Bien, aquí planteo pues como un ejemplo que elaboré para decir, bueno, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo general de nuestra problemática, ¿verdad? A partir de la identificación del problema, bien, podemos decir que es que vamos a evaluar
la relación entre el nivel de alfabetización digital y autoeficacia académica en estudiantes de primer año universitario durante el periodo del año 2026. Bien, esto es un ejemplo. Ustedes pueden utilizar una variable temporal que puede ser, por ejemplo, del año 2021 al año 2026. Bien, y aquí también pueden determinar aspectos como espacio geográfico, ¿verdad? Así como también espacio temporal específico. Entonces vemos acá que resulta importante cómo elaboramos un objetivo general. A partir de los temas en nuestras orientaciones académicas, escogí el tema yo de alfabetización digital. Bueno, y elaboré un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, el objetivo dice que voy a evaluar. Vean que el concepto, el tema, es muy general. Evaluar la relación entre el nivel de alfabetización digital y la autoeficacia académica en estudiantes universitarios. Bien, aquí, por ejemplo, qué aspecto quedó por fuera o qué podría incorporarse? Se puede incorporar, por supuesto, lo que es el contexto, es decir, estudiantes universitarios de una región o una zona X o de una universidad X, ¿verdad? Para tener esto todavía más claro, para ir más preciso al punto. Luego tenemos objetivos específicos. Vemos acá que igual empieza desde un objetivo, un verbo, generalmente de menor nivel a un mayor nivel. El objetivo específico uno dice, vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a diagnosticar las competencias técnicas, informacionales y comunicativas que poseen los estudiantes al ingresar a la universidad. El objetivo 2, vamos a medir el nivel de desempeño académico y la percepción de autoeficacia en las plataformas educativas, como por ejemplo la plataforma educativa de Aprendeu. Recuerden que esto es solo un ejemplo, muchachos, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que ustedes van a desarrollar. Y después, el tercer objetivo, correlacionar los niveles de alfabetización, correlacionar, hacer una relación de punto A con punto B, correlacionar los niveles de alfabetización digital identificados con el rendimiento académico final. Es decir, ¿cuál es la correlación? Buscar el rendimiento académico final y la alfabetización digital y ver si existe una correlación entre esto. Bien. Esos son los objetivos específicos. Y entonces, para un tema como este, ¿qué tipo de enfoque, como lo que mencionamos hace un momento, podemos utilizar? ¿Verdad? ¿Un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo? Bueno, podemos utilizar en este caso un ejemplo de lo que es un enfoque cuantitativo correlacional. ¿Por qué? Porque este permite aplicar cuestionarios estándar, ¿verdad? Por ejemplo, el Likert o test de ejecución. Entonces, con un cuestionario estándar que ustedes pueden elaborar en Google Docs y demás, obviamente con las preguntas concretas y demás, con esa muestra ustedes pueden medir variables objetivamente, es decir, establecer relaciones estadísticas significativas. Entonces, este tema de alfabetización digital puede utilizarse a través de un enfoque cuantitativo desde el punto de vista de la correlación de datos. Bien, ahora, un segundo ejemplo, pero este ejemplo también que está en las orientaciones académicas, en la página 17 que ustedes tienen en este cuatrimestre, dice, bueno, el tema, diversidad cultural en las aulas virtuales. Bien, este es un tema pues muy complejo, ¿no? Y entonces dice, el planteamiento del problema. Dice,
La masificación del e-learning, recuerden que el concepto de e-learning significa aprendizaje electrónico o aprendizaje virtual. La masificación del e-learning reúne a estudiantes de múltiples bagajes socioculturales. Sin embargo, aquí está, recuerden, vea qué interesante las palabras claves cuando formulamos problemas de investigación. Sin embargo, en el tema anterior, a pesar de, bien, estos son palabras claves que nos ayudan a plantear problemas de investigación. Dice, entonces, sin embargo, las plataformas y estrategias pedagógicas suelen diseñarse de forma estandarizada. ¿Y qué pasa? Esto genera o que se invisibiliza o invisibilizando o chocando con dinámicas de comunicación e identidad de minorías culturales. Bien, este es un problema, un planteamiento de un problema. Ahora, ¿cuál es el objetivo que yo planteo para este problema, cuyo eje o cuya temática es la diversidad cultural? Bueno, aquí lo que pregunto entonces es, eh, ¿cuál es el objetivo general? Comprender. Vea, la palabra comprender es muy amplia, ¿verdad? Abarca una gran temática. Entonces digo yo, que es comprender las vivencias e interacciones pedagógicas asociadas a la diversidad cultural en estudiantes universitarios dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué elementos faltaron en este objetivo general? Bien, faltaron, por ejemplo, el elemento de los años, ¿verdad? Aquí estoy entonces preguntando, bueno, ¿qué pasó con el espacio temporal, ¿verdad? ¿Entre qué periodo de estudio estoy analizando esto? Y también el dónde. El dónde no, como es un espacio digital, entonces, bueno, para algunas personas diría, bueno, resulta tonto preguntarse cuál es el dónde. Pero ese dónde también puede interpretarse desde el espectro de la institución, ¿verdad? Aquí también podemos hablar también de la institución. Entonces, podríamos decir entonces de la UNED de Costa Rica, porque recuerden que también existe una UNED en España. Tiene el mismo nombre que la de Costa Rica, tienen la misma función, pero no tienen ninguna relación la una con la otra. Bien, entonces, este podrían ser algunos aspectos que faltaron en este objetivo general, pero ¿qué es lo que busco yo? Quiero comprender las vivencias o cómo los estudiantes interactúan. De hecho, esta misma videoconferencia es un ejemplo de cómo podríamos determinar este aspecto de la diversidad cultural en aulas virtuales, porque tenemos estudiantes que están conectados en todas las partes del país, en San Marcos, en Cartago, en Upala, en Talamanca, en Heredia, en Desamparados, ¿verdad? Y otras zonas del país, ¿verdad? Que hay también características culturales, y sociales diferentes. Y entonces aquí podríamos decir, bueno, ¿cuál ha sido su vivencia o su experiencia o su interacción pedagógica en un espacio virtual como este que estamos desarrollando en este preciso momento? Bien. Y entonces quiero comprender esas vivencias asociadas a la diversidad cultural en estudiantes universitarios en entornos virtuales. ¿Cuáles son los objetivos específicos que yo planteo a partir del eje temático de la diversidad cultural en aulas virtuales? Bueno, explorar. Bien, explorar los significados y percepciones que le otorgan los estudiantes a la inclusión cultural en las aulas virtuales. Bien, ¿cómo voy a explorar eso yo? Bien, entonces evidentemente tendré que hablar con los estudiantes y entonces vamos a preguntarle, bueno, este, ¿cómo percibe usted la inclusión cultural en las aulas virtuales?
Se incluyen todos los aspectos. Se habla de que hay diferencias culturales, por ejemplo, de personas que son ya sea de las zonas urbanas o de las zonas rurales, o que son personas de diferentes grupos étnicos o religiosos. Bien, eso es una exploración. ¿Cómo lo voy a explorar? Bueno, a través de distintos instrumentos que ya vamos a ver posteriormente. Luego, el objetivo 2, analizar las barreras de comunicación e interculturalidad que emergen en el trabajo colaborativo. Bien, hay barreras de comunicación. Hay estudiantes que tienen mayor o menor, am, hay estudiantes que tienen mayor o menor acceso a la comunicación, o tal vez vocabulario, o tal vez alfabetización digital, como el tema anterior. Bien, entonces analizar esas barreras y luego vamos a caracterizar, es decir, definir, dar unas características a las prácticas docentes inclusivas que faciliten el diálogo intercultural. Bien, vamos a decir cuáles son esas características que ese profesor realiza para promover el diálogo entre diversos grupos culturales. ¿De acuerdo? En las plataformas educativas. Aquí recuerden que estos son ejemplos de objetivos. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de plataformas educativas como Aprende U en la UNED de Costa Rica del año 2026. Recuerden, los objetivos específicos, entre más específico es, mejor, porque entonces usted va más directo al punto. Bien, entonces aquí en este último ejemplo, caracterizar las prácticas docentes inclusivas que faciliten el diálogo intercultural en la plataforma educativa de AprendeU de la Universidad Estatal de la UNED de Costa Rica en el año 2024 a 2026. Bien, entre más específico, mejor para nuestra finalidad investigativa. Bien, entonces, con todos estos ejemplos, ¿qué enfoque pueden ustedes utilizar? El enfoque fenomenológico. ¿Verdad? Es decir, análisis de fenómenos sociales y culturales. ¿Por qué? Porque permite que ustedes profundicen en las experiencias subjetivas. Las experiencias es cómo yo me siento a través de la plataforma virtual. Experiencias subjetivas, discursos y significados vividos por los actores sociales mediante entrevistas en profundidad y análisis de contenido. Bien, yo como profesor incluso puedo también establecer estas características y puedo también compartir experiencias subjetivas en el entorno virtual. Por ejemplo, a veces es más complicado para mí hablar durante 2 horas a una pantalla sin poder ver el rostro de mis estudiantes, ni poder interactuar con ellos, ni poder escuchar su voz, ni poder ver su rostro, ni ver cómo reaccionan, cuál es el lenguaje corporal, el lenguaje facial. Bien, entonces también esas características yo podría utilizarlas también desde un aspecto fenomenológico para identificar, ¿verdad? O caracterizar mi experiencia como docente en un entorno virtual. Lo mismo podrían usar ustedes como estudiantes. No es lo mismo definitivamente estar en un aula física donde tenés a una persona al lado, donde puedes interactuar, hablar con esa persona, verla, ver cómo reacciona físicamente. Aquí en este momento, pues nada más hay un grupo de nombres en una pantalla, pero no hay una voz, ni hay un rostro, no hay una dinámica. Entonces, eso muchas veces, como seres sociales que somos los seres humanos, ¿verdad? Como un ser, un animal social, que es el término que se aplica, resulta más difícil para nosotros, porque a veces hay esa experiencia, uno se siente más tímido o a veces más confiado, dependerá de cada quien, en entornos virtuales. Entonces, ¿qué enfoque puedo utilizar para este tema de la diversidad cultural en las aulas virtuales? Un enfoque cualitativo a partir de la fenomenología. Es decir, puedo utilizar, entender experiencias subjetivas, ¿verdad? ¿Con cuáles instrumentos o técnicas? A través de entrevistas a profundidad y análisis de contenido.
Bien, esto es nada más para ponerles ejemplos a ustedes que pueden, para que ustedes se den una idea cuando ahorita ustedes tengan que desarrollar su último trabajo de investigación para el curso. Bien. Y ya ahora sí, hablando de estas características propiamente del trabajo de campo, que en el enfoque cualitativo particularmente, ¿qué es el trabajo de campo? Bueno, una observación participativa. Ustedes directamente como investigador va a estar en este campo, en el contexto físico, interactuando, tomando roles desde adentro. Ustedes en el trabajo de campo, desde el enfoque cualitativo, también van a hacer entrevistas. Ustedes interactúan verbalmente con las personas. Pueden hacer entrevistas estructuradas o semiestructuradas, ¿verdad? Para que ustedes recolecten información desde una perspectiva íntima de los sujetos. Es decir, experiencias, pero ojo, también recordando que hay una ética detrás de eso y uno trata de que esa información sea también desde un punto de vista anónimo y que no sea utilizado para perjuicio de los sujetos de estudio. Bien. Aquí, por ejemplo, los periodistas tienen mucho que desarrollar en el sentido del trabajo, de trabajo de campo en enfoque cualitativo. Ellos entrevistan gente, pero ellos no revelan las personas que les han dado la información, a veces por temor de esas personas por consecuencias negativas. Luego hablamos de la dimensión temática, donde a veces donde aquí no se pueden medir variables, sino que aquí se indagan criterios o categorías. Criterios son formas de pensar o ver las cosas. Y luego el propósito interpretativo, ¿verdad? Es generar descripciones densas y textos para comprender un fenómeno social o ambiental. Bien, estas son otras características importantes relacionadas con lo que es la aplicación del enfoque cualitativo en el trabajo de campo. Y aquí entonces vamos finalmente a lo que es en el rigor de trabajo de campo, donde hablamos del protocolo. Este protocolo es la guía formal que va a asegurar la recolección metódica de la información, no improvisado. Aquí es cuando ustedes hacen un trabajo todavía más elaborado, mucho más científico. Bien, ustedes hacen protocolos de observación, son guías estructuradas donde ustedes registran lo que hacen de forma sistemática por días. Día uno. Es decir, por ejemplo, estamos a martes 28 de julio de 2026. Una compañera que vemos aquí, Fabiola, llega a esta zona en específico, toma nota de esto, entrevista a esta persona, se desplaza a esta zona en particular. Esos son protocolos de observación. Bien, y después lo que nosotros llamamos guiones de las entrevistas. Aquí esto es muy delicado, ¿verdad? Pero es muy interesante cuando uno realiza esas entrevistas porque son preguntas semiestructuradas. Una pregunta semiestructurada es que es una pregunta donde usted deja abierta la posibilidad para dialogar con la persona. Porque a veces las preguntas estructuradas son como muy de sí o no o por qué. Pero las preguntas semiestructuradas permiten que haya una interacción como un poco más amistosa con la persona que ustedes trabajan o investigan. Esto permite que ustedes tengan una flexibilidad para que ustedes conversen y mantengan el enfoque o el foco de la categoría de estudio. Esas son las preguntas semiestructuradas. Bien, las preguntas estructuradas, como la palabra lo indica, son más rígidas, ¿verdad? Son más cuadradas, por así decirlo. Y entonces esto no permite que ustedes puedan recolectar mucha información subjetiva. Bien, y recuerden, siempre hay una regla ética. Tiene que haber un consentimiento informado. Cuando ustedes entrevistan a alguien, esa persona debe de consentir que la información que les da a ustedes se las da voluntariamente. Bien, eso es un proceso cualitativo que es importante para todos antes de recolectar datos. Y bueno.
Casi llegando al final de esta presentación y de esta videoconferencia, ¿verdad? Del dato a la interpretación. Aquí entonces nosotros, esto ya es parte ya de un trabajo de campo. Ustedes todavía no están en esta etapa, pero igual es importante mencionar que todas estas características que hemos estado mencionando, como las entrevistas y demás, protocolos de observación que Fabiola, Laura, Daniela, Fabricio, Brian van a una zona en específico, hacen preguntas, ¿verdad? Elaboran los instrumentos de recolección de información y demás. Bueno, ustedes pueden también respaldar todas esas informaciones con video, con respaldo audiovisual, audios, videos para capturar imágenes, una transcripción narrativa donde ustedes convierten esos archivos multimedia en textos, ¿verdad? Que es la materia prima que ustedes van a utilizar para analizar posteriormente y después la codificación. Esta codificación, al final, ¿verdad? Es cuando ustedes utilizan un Atlas, por ejemplo, perdón, un software como Atlas, ¿verdad? Para determinar categorías o realizar codificaciones abiertas y cruzar o información cruzada. Esto es importante ya para etapas posteriores de un trabajo de investigación, ya, eh, por ejemplo, en nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Y bien, la triangulación de los datos, ¿verdad? Puede ser a partir de algunos aspectos. El aspecto cuantitativo, cuando estamos hablando de enfoques mixtos, donde está lo cuantitativo y lo cualitativo, esto resulta ser que lo cualitativo y y cuantitativo resulta en una interpretación. Bien, ahora, cuando hablamos de la fundamentación por métodos mixtos, el enfoque cuantitativo que busca datos y el cualitativo también puede generar interpretaciones desde estas categorías. También la explicación con métodos mixtos, ¿verdad? Lleva a que nosotros tengamos una información cuantitativa y que nos lleve o que nos guíe a un desarrollo o una información de tipo cualitativa. Y finalmente, esta triangulación de datos y diseños mixtos se va al punto de la explicación con diseños mixtos, que es que a partir de una información cuantitativa se construye una información de tipo cualitativa. Bien, ok. Y entonces, como síntesis y para finalizar esta videoconferencia del día de hoy, tenemos que el punto número uno de este ecosistema completado de la investigación es el origen o el concepto que va a ser de ideas vagas o generales a generar un problemas específicos con justificación y objetivos estructurados. Esto nos lleva a una arquitectura o el diseño de nuestro trabajo de investigación que va a estar conectado, ¿verdad? Con perspectiva global desde el aspecto de el estado de la cuestión, el marco teórico y las hipótesis, y que nos va a llevar al tercer y último punto de nuestro trabajo, que va a ser la ejecución, en este caso en el campo, que va a ser desde un punto de vista cualitativo, donde ustedes van a generar protocolos, respaldo audiovisual a través de videos, audios, fotografía, ¿verdad? Y van a sintetizar toda esa información diseñando con diseños mixtos, es decir, combinando aspectos cualitativos y cuantitativos para generar un informe final de investigación. Bien, que eso será un capítulo de un libro donde ustedes podrán, por decir, alcances, sus resultados, ¿verdad? Y por supuesto, la parte final de todo trabajo, que serán las conclusiones. Aquí recuerden que la investigación académica no es una recopilación solamente de datos, así acumulando una montaña de datos, sino es una estructura que se conecta, ¿verdad? Con un claro diseño conceptual para que ustedes finalmente puedan
validar esos resultados a partir de un proceso de investigación. Bien, entonces creo que con esto y con estos puntos finales terminamos, a ver, creo, la videoconferencia, ¿sí? Este, por el momento, bueno, no tenemos preguntas en el chat. Me gustaría saber si hay estudiantes que tienen consultas hasta el momento. Bueno, parece que en el chat, a ver, no tenemos preguntas en el chat. Bien, ok. Entonces, muchachos, esto es entonces la parte final de nuestro trabajo de investigación, de nuestras temáticas, donde abordamos los diferentes conceptos relacionados ya a lo que son los enfoques mixtos, ejemplos que hemos utilizado para los ejes temáticos que están en propiamente en las orientaciones académicas y que hemos concretado el día de hoy, por ejemplo, lo que es la elaboración de los objetivos, así como temáticas relacionadas con la aplicación de trabajo de campo y enfoques cualitativo, cuantitativo y enfoques mixtos. Bien. Si no tenemos más consultas, ¿verdad? O preguntas por parte de los estudiantes, quiero tomar este último minuto, ¿verdad? Para agradecerles a todas las personas aquí presentes por tomarse su tiempo para asistir a esta última videoconferencia del segundo cuatrimestre del año 2026 en este curso de Introducción a la Metodología de la Investigación y agradecer, por supuesto, la mediación de la compañera Daniela Cerdas y, por supuesto, pues desearles a todos los estudiantes muchísimos éxitos académicos y profesionales, ¿verdad? Y personales. Y, por supuesto, deseando que todo vaya muy bien en lo que resta de este cuatrimestre. Entonces, muchísimas gracias y nos despedimos, siempre deseando los mejores éxitos para todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche allá en Costa Rica. Muchas gracias, Brian. Bendiciones para usted también. Hasta luego. Muchas gracias.